Buenas noches, hermanas. El Señor les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar esta noche reunidos en su nombre, recordando el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Quisiera compartir antes de seguir. El sacrificio de Jesús nos recuerda que el amor verdadero no tiene límites. La cruz no representa derrota, sino redención. En medio del dolor, Dios siempre tiene un propósito. La Semana Santa, como se llama, no es solo un recuerdo, es una invitación al cambio interior suyo y mío. La Semana Santa culmina en la celebración de la Pascua, que nos conmemora la resurrección de Jesús y el triunfo de la vida sobre la muerte. Un día que lo cambió todo. Es un momento para celebrar la esperanza y la alegría que proviene de saber que la muerte no es el fin y que hay vida más allá de nuestra existencia terrenal. Amén. Ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por usted y por mí. Ese sacrificio y esa muerte que Él no debió llevar a esa cruz por usted y por mí. Porque nosotros deberíamos de ser los que deberíamos de estar en esa cruz por nuestros pecados y no ser Él. Pero por su inmenso amor por usted y por mí fue que el Señor fue a esa cruz. Y en esta noche, digámosle al Señor que verdaderamente podamos cambiar nuestras vidas, ser transformados y que vivamos esa vida que Él quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. Amén. Amén. El introito, tu nombre levantaré. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque un día como hoy, Señor, diste tu vida por nosotros, Señor, sin merecerlo. Fuiste a esa cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, que aunque sin merecerlo, la diste con amor, Señor. Con ese inmenso amor por cada uno de nosotros, Señor, para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Y gracias, Señor, porque en esta noche podemos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque venciste a la muerte. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar. Gracias por todos los que nos ven en línea, Señor. Porque tú estás haciendo un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú estás transformando vidas. Tú eres el único que puede transformarlas, Señor. Estas vasijas de barro imperfectas, Señor. Que solo tú sabrás pulirlas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y perfeccionarlas para el día que estemos contigo, Señor. Gracias, Señor.
Quédate con nosotros, que este servicio es para la gloria y honra tuya, Señor. En tu nombre oramos, amén. Amén. La vía dolorosa. La cobardía de Poncio Pilatos empujó a Jesús por la vía dolorosa hacia el monte llamado de la Calavera. Cansado por 2 noches sin dormir, ensangrentado por la corona de espinas y por los azotes en sus espaldas sagradas, nuestro Señor solo halló ayuda temporal por un inesperado viajero, Simón de Cirene, que obligado por el cinturón romano ayudó a Jesús a cargar el pesado leño, y por las mujeres que pararon la fúnebre procesión para secar la humedad del sudor y la sangre del rostro de Jesús, a las cuales el Señor les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco qué no harán? Al llegar al lugar de la triple crucifixión, para los 3 ajusticiados la pena era la misma. Sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. La de Jesús, nuestro Señor, era la salvación de la humanidad. Su causa, usted y yo. Himno de adoración junto a la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque podemos alabarte, darte la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, Padre. Bendice a cada hermano que va a traer tu palabra, Señor. Esas 7 hermosas palabras que dijiste antes de partir, Señor, de esta tierra. Con un profundo mensaje, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú hablando a través de cada uno de mis hermanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Hermanos, la palabra de hoy la encontramos en el Nuevo Testamento, en San Lucas, capítulo 23, versos del 26 al 34. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotras, y a los collados cubridos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Señor, bendiga su palabra. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los presentes y a los que nos ven a través de las redes. Esta noche me toca compartir la primera palabra de Jesús en la cruz, la cual encontramos en el Evangelio de San Lucas, como ya leyó nuestra hermana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Empezaré hablando de la cruz, un instrumento de muerte creado para causar vergüenza y dolor, inventado por los sirios, acogido por el Imperio Romano como un instrumento de escarnio y miedo. Ya que la muerte en la cruz era lenta, agonizante, era terrible. La víctima quedaba con los brazos estirados y en una posición que indicaba humillación y sumisión. Ese era el mensaje que los romanos intentaban extender entre el pueblo: humillación y sumisión. Jesús sublimizó la cruz. Hoy es el símbolo sagrado de millones de seres humanos que nos hemos acogido al que murió en ella. No es el instrumento donde murió Jesús la base de nuestra fe, sino quien murió en ese instrumento, Cristo Jesús. Jesús, ya débil, extenuado y herido por los azotes y latigazos por las burlas macabras, el sarcasmo de la turba ignorante y el abandono de sus discípulos, excepto Juan, el más joven, que permanecía de pie muy cerca de la cruz donde su maestro y amigo estaba muriendo, frente a la mirada de ojos enrojecidos por las lágrimas de unas cuantas mujeres fieles, entre las cuales estaba María, su madre. Jesús, en medio de su agonía, rompe el silencio para pronunciar la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchamos bien: Padre, perdónalos. Estas palabras del Señor Jesús tienen mucho que enseñarnos hoy, y usted se preguntará por qué. Porque vivimos en un mundo que no perdona. Cuando alguien te hace daño, lo primero que piensas es: me la hiciste, me la tienes que pagar. Muchas familias, cónyuges, hijos, hermanos, amigos, vecinos, están esclavizados al resentimiento, al odio, al deseo de venganza. Estas heridas del pasado nos lastiman y nos destruyen y nos tienen atados al pecado. Y no nos damos cuenta de que el perdón sana, que el perdón libera. En las primeras palabras de Cristo encontramos un hermoso pedido: Padre, perdónalos. El pecado o la ofensa de que eran culpables judíos, romanos, la gente que miraba,
justamente podía ser un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque estaban crucificando al Hijo de Dios. No era cualquier persona la que estaban crucificando. Cristo no solo tuvo palabras de perdón para los que estaban haciéndole daño en ese momento, no, sino que el perdón de Cristo lo incluye a usted y me incluye a mí. Sí, así es para todos. Porque todos hemos pecado. Y la Escritura dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente todos hemos pecado. Eso quiere decir que cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, usted y yo también estábamos crucificando a Jesús en esa cruz. Su pecado y el mío también lo llevaron a esa cruz. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El propósito de la muerte de Cristo en la cruz es que usted y yo, al obtener el perdón de nuestros pecados, nos volvamos a Dios. Todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo obtendrá perdón. Y cuando usted y yo recibimos perdón, entonces tenemos la capacidad de perdonar. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, al ser nosotros perdonados, también tenemos que perdonar. No es fácil, pero tampoco imposible. Hermanos, amigos, dejemos el resentimiento, el odio, dejemos de reclamar venganza. Recibamos el perdón de Dios y así también nosotros poder perdonar a quienes nos hicieron daño y a quienes nos fallaron, a quienes nos abandonaron, cualquiera que sea la situación. El amor y el perdón van más allá del pecado. La razón del pedido del Señor Jesús fue porque no saben lo que hacen. En 1 Corintios 2:8 el apóstol Pablo dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Las personas que crucificaron a Jesús no entendieron las profecías del Antiguo Testamento. Ellos esperaban un Mesías que llegara con su ejército para liberarlos del yugo romano. Jesús no era un libertador político. Él vino para morir por nuestros pecados, pero no lo entendieron, y como no lo entendieron, lo crucificaron. Aún en su agonía, Jesús pidió perdón por sus transgresores. Él pidió al Padre que perdonara a los ladrones en la cruz que se burlaban de él. Pidió por los soldados romanos que lo vituperaron y lo pusieron la corona de espinas y lo clavaron en la cruz. Asimismo, por la muchedumbre enfurecida que se había burlado de él y había pedido su crucifixión. Jesús estaba dispuesto a perdonarles, pues el perdón era la razón de él estar en la cruz. Jesús pidió al Padre perdón por los transgresores para cumplimiento de lo que dice Isaías 53:12. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. En la cruz, Jesús otorgó perdón a todos los que creen y confían en Él. Cuando nacemos de nuevo, somos la respuesta a la oración de Jesús en la cruz. Mi hermano, mi hermana, amigos, ¿han recibido ustedes el perdón de Jesús? La pregunta de esta noche es, ¿está usted dispuesto a perdonar y seguir el ejemplo de Jesús? ¿Qué le detiene a recibir y otorgar ese perdón? Escucha, Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Tus pecados y mis pecados. Tú no tienes que morir en una cruz para perdonar. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. 2 Corintios 5:14 al 15 dice,
porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 35 al 43. Y la palabra del Señor dice así. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me toca la segunda palabra. Es la promesa de Cristo al ladrón convertido. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso está en Lucas. Cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, 2 ladrones fueron crucificados con él, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Me parece a mí que estos 2 ladrones representaban a la raza humana. Me parece a mí, durante las primeras horas que Cristo estuvo en la cruz, se nos dice en el Evangelio de Marcos que estos 2 hombres lo injuriaban. También estaban crucificados con él, y eso está en Marcos. Parece, según el Evangelio de Mateo, que los 2 ladrones repetían lo que los principales sacerdotes y los escribas gritaban. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero mientras el día avanzaba, uno de los ladrones tuvo un cambio en su corazón. Él admitió que era pecador, que merecía la crucifixión, pero él le dijo sobre Jesús, este ningún mal hizo, nada malo. Entonces el ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una oración simple, sencilla, pero reflejó su conversión. El cambio en su corazón, como respuesta, Jesús le dio las palabras que se encuentran en nuestro texto. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos aprender varias cosas en este texto. Primero, solo a uno de los ladrones le dio la promesa de que hoy estaría con Jesús en el paraíso. Cristo le dio esta promesa únicamente al hombre que experimentó aquel cambio de corazón, el cual es llamado conversión. Como dije, los 2 ladrones representan a toda la raza humana en varias maneras. Ambos estaban injuriando a Cristo, mostrando así la enemistad de todos los hombres hacia Dios. En Romanos 8:7 nos dice,
por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La enemistad y el odio interno hacia Dios se reveló por el hecho de que ambos injuriaban al Hijo de Dios. Tu propia alma inconversa es enemistad contra Dios de acuerdo a las Escrituras. Hay una profunda oposición hacia Dios en tu propio corazón inconverso, frecuentemente revelado en muchas maneras, algunas abiertamente y otras secretamente. Ejemplos de algunas preguntas. ¿Hemos cometido pecados en secreto en contra de Dios que nadie sabe? Solo Dios. ¿Alguna vez has estado enojado contra Dios por no haberte bendecido más? ¿Alguna vez has pensado que Dios está equivocado al enviar a personas al infierno? ¿Alguna vez te diste cuenta de que no disfrutas a Dios en oración? La promesa de salvación fue dada a solo uno de los ladrones. Esto muestra que algunos serán salvos y otros serán perdidos. Los predicadores liberales que no creen en la Biblia por completo frecuentemente usan este texto en los funerales, cuando ellos dicen que una persona perdida que no ha sido convertida estará en el paraíso. Pero esto es torcer las Escrituras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está en Marcos 16:16. Uno de los ladrones creyó en Jesús y fue salvo. El otro rehusó creer en Jesús y fue condenado al fuego eterno del infierno. La promesa del texto solo fue dada al hombre que fue salvo por Jesús. Segundo, el ladrón que fue convertido tuvo la promesa de ingreso inmediato con Jesús al paraíso en el momento de su muerte. Tercero, el ladrón escapó del infierno cuando él confió en Jesús y fue convertido. Cuando este ladrón confió en Cristo, sus pecados fueron inmediatamente limpiados por la sangre del Salvador y el poder soberano de Dios Todopoderoso convirtió su alma perdida. Así que en esta noche, mis hermanos, les digo la palabra de Jesús en Marcos 3:7, huir de la ira venidera. Y para terminar, arrepiéntete de tus pecados como el ladrón moribundo. Debemos tener un cambio completo de mente tocante a la vida pecaminosa. Somos convertidos por la gracia de Dios y nunca más volvamos a nuestros viejos pecados. Ven a Cristo de una vez por todas, confía en Él por siempre. Dios nos otorga la fe y la gracia salvadora para redimirnos del pecado y librarnos de sus consecuencias. Vive la vida cristiana y jamás vuelvas atrás. Luego, cuando llegue la hora que tú mueras y que yo muera, como el ladrón, Jesús nos dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. La tercera palabra dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 23 al 27. Y dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fuera para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor bendiga su palabra. Cuando ustedes le encargan hacer esto a uno, ustedes empiezan a ver que esas 7 palabras deben de haber por lo menos libros hasta acá escritos de esas 7 palabras, porque uno puede investigar y qué es que en los últimos momentos que Jesús estaba haciendo. No solamente estaba padeciendo, nos estaba dando lecciones para el resto de nuestras vidas. Y para mí me tocó estas palabras que pues usted sabe cómo estoy con mi mamá y todo eso, y esas son las palabras que me tocó y aprendí mucho, déjenme decirles. La sabiduría de Dios, right? Ok, estas palabras demuestran una relación, esa donde nosotros descubrimos que Jesucristo dejó a su mamá encargado a Juan, que yo no sabía esto, pero que Juan era su mejor amigo. Era el único discípulo que estaba a los pies en la cruz. So uno piensa de los 11 que quedaron y uno dice, pues todos estaban ahí, pero no, yo descubrí que no todos estaban ahí en esos últimos momentos. Y él estaba preocupado de su mamá y estaba preocupado de Juan. Y él le dejó este encargo a cada uno de ellos con el propósito de enseñarnos a nosotros, después de miles de años, la responsabilidad que Jesucristo deja en esos últimos momentos. No era solamente el dolor, no era solamente el sufrimiento, no era solamente ¿cómo se dice? No era solamente quejas a lo que le habían hecho a él. Él estaba dejando estas palabras a propósito, porque ahora que nosotros sabemos todo lo que Jesucristo ha hecho es con un propósito. Right? No había nada que era material, todo era un propósito. Entonces yo descubrí eso, yo no sabía que Juan era su mejor amigo. Y Juan se encargó de hacer las epístolas y el libro de Revelación, que nos ha llevado a entender lo que es la vida de Jesucristo y lo que es la vida cristiana. Right? Lo que es saber de todas las cosas que vienen. Y el libro de Revelación es bien pesado. Y Juan lo escribió porque él no reemplazó a Jesucristo, pero él continuó el legado, así como los otros discípulos, pero él lo continuó más. Y yo aprendí eso. Aprendí que él era el más fiel amigo. Aprendí que era el único que estaba ahí. Y tal vez dijeron algunos, no sé cómo se dice esta palabra en español, porque no creo que cabe, pero en inglés es historians. Los historians dicen que ¿cómo se dice? I know, pero no suena lo mismo como historians. No lleva el mismo cargo. Yo sé, porque yo también lo traducí, pero no es lo mismo, es como, I don't know, es como más liviano. Pero aprendí eso de que cómo se dieron cuenta que él era el único que estaba a los pies. Y tal vez, ¿por qué? Porque los otros discípulos tal vez no querían ser juzgados del criminal de Jesús. No querían estar al lado de él porque los romanos tal vez los crucificaran a ellos. Uno piensa, es algo que aprendí, porque uno piensa, todos esos discípulos de haber sido de la misma calidad, pero no.
Juan fue especial. También aprendí de que, ¿por qué en vez de decir mamá, dijo mujer? Porque muchos de ustedes tal vez dicen eso suena como más irrespetuoso que decir mamá, pero en realidad era más respetuoso en las tradiciones judías. Y aprendí de que como él era el primogénito, él estaba encargado, él estaba preocupado de qué iba a pasar con María, qué iba a pasar, a dónde iba a vivir. Los historians dicen que José ya se había muerto, so María era viuda. Y él estaba preocupado de que qué iba a pasar con María. Y se la dio a Juan. Y a Juan le dio ese trabajo y María nunca más sufrió, nunca más. Aunque ella en esos momentos estaba dolorida y quebrantada, ella no sufrió más porque Juan se encargó de ella. Y yo me imagino que Jesús en esos momentos era un descanso, porque uno piensa cuando uno se muere, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus padres si usted se muere antes de sus padres o lo que sea? Pero uno se preocupa de eso y nosotros vemos eso, que es una cosa como humana de Jesucristo, que nos da una lección de cómo nosotros debemos de tratar estas relaciones. También aprendí que en haciendo esto, cuando él le dijo, mujer, ahí tu hijo, ¿cómo es? Hijo, eso era como, casi como papeles de adopción. Ya era una nueva familia. Y él estaba haciendo algo que nosotros siempre debemos de pensar en nuestro futuro, porque nosotros tenemos que recordarnos que nosotros nos vamos a morir. Y nadie se escapa de eso y tenemos que dejar las cosas arregladas. Y eso es una lección que cabe hasta ahora. Y en lo último que aprendí, que tal vez es algo que debo de recordarme, es que Jesús nos enseña el amor a nuestra familia. Aunque nosotros tenemos tiempos cuando estamos en desacuerdo con nuestros padres, y son muchos durante nuestra vida, tenemos que recordar el mandamiento de honrar a nuestros padres. Right? Y 2, la responsabilidad de la familia y las obligaciones. Nuestra obediencia a Cristo es primero. Eso aprendimos, right? Pero la segunda parte es la obediencia de ser fieles a nuestros padres y saber que estamos haciendo lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Y hay muchas personas que se dedican a la vida de Cristo y se olvidan de sus obligaciones familiares. Hay muchas personas que se enamoran de Cristo y se le olvidan que tienen hijos en la casa, que tienen una esposa o un esposo, y eso no le agrada al Señor. Y nosotros tenemos que recordarnos que en esas pocas palabras que dijo el Señor era Jesucristo dándonos, ser obedientes a Dios es primero, pero ser obedientes a nuestra familia. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Timoteo 1, 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esas palabras son fuertes, pero nos debemos de recordar que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos y a nuestros padres, aunque hagan cosas que nosotros no queramos, pero que nosotros tenemos que estar ahí. Y eso es la lección, es una de las lecciones. Pero como le digo, ustedes quieren ver cuántos libros inspira esas 7 palabras. Póngale cuidado al internet y tantas cosas. Habían como 30,000 páginas
en solamente la tercera palabra. Y aunque yo dije que sí, cuando me preguntó Eunice, no me recordé que era tiempo de los impuestos. And I was like, okay, ¿qué voy a hacer? Pero le pedí al Señor todas las semanas en mi oración diaria, un ratico todos los lunes le decía, recuerde, yo tengo esta palabra que decir después de los impuestos. Y yo le pedí al Señor, I'm like, ayúdeme a decir algo que es válido, que lo puedo hacer en los pocos minutos, pero que me enseñe algo más, que me enseñe algo a mí. No tanto a ustedes, pero que me enseñe algo a mí. Y creo que fue el Señor sabio, como siempre. Amén. Estemos de pie, mis hermanos. Sigamos adorando el nombre del Señor y cantando a ese salvante amor que el Señor nos regaló por su misericordia. Amén. De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó y el Hijo de Dios nos rescató de las calles celestiales. La brutal y dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendice, hermanos. Y la cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La encontramos en Mateo 27, del 45 al 49. Y la palabra de Dios dice lo siguiente.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la cuarta palabra que dijo nuestro Señor en la cruz. Y qué maravilloso que todos podamos estar hoy aquí reunidos. Gente que aprovecha este tiempo a lo mejor para ir de vacaciones, pero tú y yo hoy decidimos venir y alabarle al Señor. Amén. Y eso es maravilloso. La cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra revela la profundidad de la angustia que vivió Jesús. Esto no fue un susurro de dolor o una oración pequeña. Esto es un clamor desgarrador. Es el grito que nos muestra el costo de tu redención y de mi redención. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, este momento fue el momento más oscuro que se vivió en la cruz. Y llegó con un grito desgarrador del Señor. ¿Por qué me has desamparado? Este grito estremeció la tierra y los cielos. Jesús en medio de su agonía clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, son pronunciadas con un profundo dolor. Revelan una separación que nunca había ocurrido. El Padre y el Hijo siempre estaban juntos. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios experimentó el abandono del Padre. Pero, ¿por qué Jesús se sintió desamparado? La respuesta está en la carga del pecado que él llevaba. Allá en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermanos, en este momento Jesús estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre que pisara en la tierra. Todo ese pecado estaba cargado en sus hombros. Y debido a la santidad de Dios, el Padre tuvo que apartar su rostro del Hijo. Ese grito de Jesús nos muestra, hermanos, las terribles consecuencias del pecado, pero también el alcance de su sacrificio. Ese alcance nos alcanzó a nosotros, a ti y a mí, y nos dio ese gran regalo. Él soportó el abandono para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. Allá en Isaías 59:2 nos recuerda: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sin embargo, Jesús soportó esta separación en nuestro lugar, hermanos. ¿Y saben qué? Con eso Él abrió el camino para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo al Padre. Algunos podrán preguntarse, ¿cómo pudo Jesús, siendo Dios, experimentar tal abandono? Hermanos, este es el misterio del sacrificio de Jesús.
En su humanidad, Él sintió plenamente el dolor, la soledad, la carga del pecado. Pero en su divinidad, Él estaba llevando a cabo el plan eterno de la salvación. Este grito no fue un grito de desesperanza, sino el cumplimiento. Él estaba citando el Salmo 22, el cual comienza con la misma frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba declarando que incluso en su abandono, la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Hermanos, para nosotros estas palabras tienen que ser un recordatorio de lo que Cristo pagó por nuestra redención. Él nos invita a reflexionar sobre la gravedad de nuestro pecado, pero también sobre la profundidad del amor de Dios. Allá en Romanos 8:39 dice que ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, a los que nos ven a través de las redes sociales, tal vez alguno de nosotros hayamos pasado por momentos donde nos hemos sentido abandonados, donde oramos y no hubo respuesta, donde clamamos y encontramos silencio. ¿Sabes qué? Jesús te entiende, porque Él no solamente murió por ti, murió por mí, sino Él sufrió como tú y aún más. Hay esperanza, porque esta cruz no fue el final. El grito del abandono dio paso al grito de la victoria: consumado es. Y 3 días después, el silencio de la tumba fue roto por el de la resurrección, hermanos. Así que cuando tú te sientas abandonado, recuerda, Jesús ya tomó tu lugar. Dios puede parecer silencioso, pero ¿sabes qué? Él no está ausente. Él estuvo con Jesús en esa cruz y también va a estar contigo porque lo ha prometido, aún en esos días oscuros. Bendiciones, hermanos, y seguimos con la siguiente palabra: tengo sed. Seguimos con estas 7 hermosas palabras que el Señor nos dejó en la cruz. Y dice así, la quinta palabra: tengo sed. San Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La hermana Severina. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Tengo sed, la palabra del sufrimiento. Hoy meditamos en una de las 7 últimas palabras de nuestro Señor en la cruz. Palabras sencillas, pero cargadas de significado eterno. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, 28. Estas 2 palabras no son solamente un grito físico, sino una declaración profunda de su humanidad, de su sufrimiento, su dolencia y su amor por nosotros. La evidencia de su humanidad: Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No fue un Dios disfrazado de humano, ni un hombre glorificado. Fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. Tengo sed. Eso fue evidencia de su humanidad. Dios no tiene sed. Los ángeles no tienen sed. Ya en la gloria, ninguno de nosotros tendrá hambre ni sed,
Pero Jesús tuvo sed, porque él también era humano y habitó con nosotros este mismo mundo. La identidad de su sufrimiento. Cristo sufrió en silencio, no se quejó ni pidió alivio, hasta que dijo, tengo sed. No fue un clamor por simpatía, no fue una petición por alivio, era una expresión de la intensidad de la agonía que pasaba. Y esa sed no era común, era más profundo que el sufrimiento físico, reflejaba el peso de nuestros pecados sobre sus hombros. La reverencia por las Escrituras. Juan nos dice que Jesús dijo, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Incluso en medio del dolor, Jesús tenía en mente cada detalle profetizado. El Señor se dio a la autoridad de las Escrituras tanto en la vida como en la muerte. Y aquí preguntamos, ¿es esa nuestra actitud? ¿Está la palabra de Dios por encima de nuestras decisiones, sentimientos y circunstancias? La sumisión a la voluntad del Padre. Jesús pudo haber saciado su sed con un milagro, el que hizo brotar agua de la roca en el desierto. Pudo haberlo hecho ahí, pero no lo hizo. Jesús nunca realizó un milagro para su propio beneficio. Cuando Satanás lo tentó para hacerlo, se negó, porque vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Podemos nosotros orar así aún en el dolor? ¿Nos rendimos completamente al Padre? Jesús entiende nuestro sufrimiento. Cristo no solo sufrió, sino que comprendió el sufrimiento humano. Nuestro Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Está usted adolorido, confundido, quebrantado? Él ha estado ahí. Él nos comprende, nos invita a poner nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7. La sed espiritual del mundo. Esta frase, tengo sed, también refleja una necesidad universal. La sed es una sed espiritual, por eso las cosas naturales no la pueden saciar. Aunque no lo saben, sus almas tienen sed de Dios. Y solo Cristo puede saciar esa sed. No son las posiciones, ni la fama, ni la religión vacía, solo el agua viva que Cristo da. La sed del corazón de Cristo. Finalmente, aún hoy Cristo tiene sed, pero es una sed diferente. Tiene sed de nuestro amor, de nuestra comunión. En Juan 4, Jesús nos pidió de beber a la mujer samaritana. En Juan 4, Jesús pidió de beber a la mujer samaritana. Nunca tomó agua. ¿Por qué? Porque en su fe encontró refrigerio para su alma. Conclusión, hoy Jesús nos dice, tengo sed. El Señor puso en primer lugar la voluntad de Dios. No solo es un recuerdo del Calvario, sino una invitación a crecer, a creer y a confiar, a obedecer y a amar. Él sufrió por nosotros, Él nos entiende, Él nos espera. ¿Responderás a su voz? Gracias. De pie, mis hermanos, cantemos a nuestro Señor en la cruz, en la cruz.
Buenas noches, mis hermanos. La sexta palabra es consumado es. Está en el Evangelio de San Juan 19:30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nunca en la historia de la humanidad dos palabras, consumado es, tuvieran tanta importancia y tanta relevancia para el ser humano. La obra salvífica de Jesús en la cruz llegaba a su fin. Este mundo perdido ahora tenía una oportunidad y era reconciliarse una vez más con el Padre. Ese puente roto que había causado la desobediencia de Adán y Eva, por fin había sido restaurado a través de ese sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesús. Y como ya vimos hace poco, en Romanos 3:23, la palabra de Dios dice allí, por cuantos todos pecaron y están destituidos del reino de Dios o de su presencia. Ahora Jesús restablece para toda la humanidad una vez más ese acceso directo hacia el Padre. ¿Pero qué es consumado es? Bueno, para entenderlo mejor tenemos que ir al griego. Ella viene de la palabra tetelestai, que significa acabar, que significa concluir, terminar en perfección, que significa también pagar, completar. Un artista cuando terminaba su obra perfecta y era sometida a revisión, aquel que la revisaba, si la encontraba verdaderamente perfecta, pronunciaba esta palabra, tetelestai, y la has acabado por completa. Pero también existe evidencia en los museos, especialmente en el Asia Menor y en Roma, donde se encuentran aún recibos de aquella época de los emperadores y de los césares, cuando ellos recaudaban impuestos, y aquel recaudador, cuando venían y pagaban sus impuestos, él ponía ese sello, tetelestai, has pagado por completo la deuda ante el César. Pero también una cosa más, aquel esclavo o aquel prisionero que había sido tomado cuando pagaba esa deuda o cuando también su amo le compraba, se le daba un recibo, tu deuda ha sido pagada o tu amo te ha comprado, y le ponían ese sello de tetelestai, que significa ha sido cancelado. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué queda terminado? ¿Qué queda cancelado? ¿Qué queda pagado? ¿Qué queda consumado en la cruz? Bueno, lo primero que tenemos que traer a colación es aquella profecía de Génesis 3:15, donde se nos decía o aparece en las Sagradas Escrituras que la simiente de la mujer, o sea, Cristo Jesús, heriría a aquella serpiente, o sea, Satanás, una herida de muerte en la cabeza. Ahora Cristo Jesús en el Calvario hace eso, le da el golpe final a Satanás, y ahora nosotros, a través de ese sacrificio, toda la humanidad tiene una nueva oportunidad de reconciliarse con el Padre a través de su Hijo Cristo Jesús. Ahora yo soy reconciliado, óigalo bien, hermanos, por el Padre, no por mis obras, no por lo que yo hago, sino a través de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Yo no puedo ser bueno, mi ser no es bueno, mi ser es pecaminoso, pero a través de haber recibido a Cristo Jesús, yo ya tengo una oportunidad, un acceso que me lleva hacia la eternidad. También queda terminado por completo aquel sacrificio continuo de corderos que se hacía aquel sumo sacerdote para la purificación de pecados. Ahora Cristo Jesús es el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado por tus pecados y los míos. Ahora ya no hay más sacrificios que hacer, como todavía por allá en el pueblo de Israel lo hace. Ya no hay más sacrificios que hacer.
Ya Cristo ya lo hizo de una vez y para siempre. Ahora solo vas a Cristo Jesús y le pides perdón si has pecado. Pero no solamente con eso, sino también en Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, justo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es para siempre y por siempre. Pero Cristo también pagó la deuda que teníamos tú y yo. Esa deuda que nos decían ahora nuestros hermanos que presidieron a nosotros, esa deuda en la cual nosotros no merecíamos esa cruz. Cristo pagó, nos libró de la esclavitud del pecado. Ahora ya somos unas criaturas nuevas. El apóstol San Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 a 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando así el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa para el creyente? Consumado es, significa la garantía de la salvación, significa la seguridad, la redención, significa la vida eterna, significa que ya tú y yo no tenemos miedo, ni tenemos por qué tener miedo ante el pecado y ante la culpa, porque ya hay alguien que pagó ese precio. Tú y yo, mis hermanos, no tenemos que vivir en miedo, ni mucho menos de Satanás. ¿Qué significa? Consumado es para aquel que no conoce a Dios o a Jesús. Significa una oportunidad de cambiar su vida, una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de corregir aquello que viene caminando mal en su vida. Significa que a través de Cristo Jesús, si le reconoce como su Señor y Salvador, Él va a morar en su vida y para siempre, y conjuntamente con Él va a tener vida eterna y vida en abundancia. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda en sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Queridos hermanos y amigos que nos ven por el internet, el Señor no tarda en su promesa. Hay un día para el juicio final. Si tú no le conoces, si aún no te has acercado a Cristo Jesús, te invitamos esta noche a que lo hagas. De pronto ya mañana es muy tarde. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Me ha tocado la séptima palabra, la última palabra que el Señor dijo. Y se encuentra en Lucas 23, del 44 al 47. Y dijo así la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Amén. Señor, bendiga su palabra. Buenas noches a todos. El título es La última palabra del Señor Jesucristo, basada en Lucas capítulo 23, del 45 al 46, como leyó nuestra hermana. Este pasaje de Lucas es profundamente significativo en el contexto de la crucifixión de Jesús. En este momento Jesús pronuncia sus últimas palabras.
¿Qué significado tiene el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad? Lucas hizo notar algunos eventos que ocurrieron en el momento de la muerte de Cristo y que tiene un gran valor simbólico. Nos contó que por 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra. Jesús ya había dicho a quienes le arrestaron lo siguiente: esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Las tinieblas tenían poder, pero ese poder quedaría derrotado por la muerte y resurrección de Cristo. El enemigo de Dios había sido vencido, así como el pecado y la muerte. Aquella luz que se apagó en la cruz resplandeció pujante en la resurrección de Jesús. Y la luz del mundo brilla hoy para arrebatar a muchos de las tinieblas, para llevarlos al reino de la luz. El otro evento con carácter simbólico fue que el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó desde arriba hasta abajo, como nos relató Mateo en capítulo 27, versículo 51. Y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Además, el versículo 45 de Lucas menciona que el velo del templo se rasgó en 2, un evento cargado de simbolismo. Este rasgado representa el acceso directo a Dios, que ahora está disponible para todos los creyentes, donde estamos usted y yo, eliminando la separación entre lo divino y lo humano. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y confianza en Dios, especialmente en momentos de dificultad. ¿Cómo podemos, al igual que Jesús, entregar nuestras preocupaciones y temores al Padre con plena confianza? ¿Qué significa, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu? Estas palabras reflejan una entrega total y confianza absoluta en Dios, incluso en medio del sufrimiento extremo. Este acto de encomendar su espíritu al Padre tiene raíces en el Salmo capítulo 31, versículo 5, donde dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Donde el salmista también expresa una confianza similar en Dios. Jesús, al citar este salmo, no solo muestra su conexión con las Escrituras, sino que también reafirma su relación íntima con el Padre Celestial. ¿Qué significa el versículo 46 de Lucas? En tus manos encomiendo mi espíritu, en el contexto actual. La frase en tus manos encomiendo mi espíritu, en el contexto actual, representa un acto de confianza plena en Dios, especialmente en situaciones de incertidumbre, dolor o dificultad. Es una expresión de entrega total, de reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y que podemos confiar en el cuidado y la soberanía divina. En el día a día, esto puede significar entregar nuestros temores, preocupaciones o decisiones importantes a Dios, confiando en que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. También puede inspirarnos a vivir con mayor fe, sabiendo que al igual que Jesús en la cruz, podemos confiar en que estamos en manos amorosas y seguras. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Confiamos en Él lo suficiente como para encomendarle nuestras luchas y triunfos? ¿Cómo podemos vivir con esta misma entrega y fe en nuestro contexto moderno? Es un llamado a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su guía y su apoyo. Palabra. Amén. Gracias. Qué bendición, mis hermanos. Es una esperanza bienaventurada. Amén. Y en esta parte no pudiéramos decir final, sino pudiendo llevar la trayectoria que nuestros hermanos
tuvieron ahora con cada una de estas palabras. Quisiera solamente dejar en ustedes unos 2, 3 pensamientos de la Escritura. Nuestra hermana Irene acaba de leer ese pasaje en el Salmo y también lo pudiéramos mencionar en esta parte. Si miramos un poquito la Semana Santa, la Semana Mayor, le dicen otros escritores, notamos que fue prácticamente de domingo hasta domingo toda la trayectoria y el recorrido de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el domingo pasado tuvimos un recordatorio de lo que es el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y según el calendario se acostumbra a decir que esto aconteció precisamente en domingo. Y usted puede recordar en el ministerio de Jesús toda esa trayectoria. Jesús visitó muchísimas veces el templo. Unas veces estaba con los fariseos, otras estaba con el grupo de publicanos, otras veces estaba con los mismos discípulos de él. Y siempre estaba rodeado él de personas no solamente importantes en su época, sino también que sabían de la palabra de Dios, entre comillas, porque eran demasiado devotos, eran demasiado religiosos. En esta trayectoria, Jesús llega al templo el día lunes, según la tradición, y había otro tipo de evento en el templo. No era un servicio religioso, ¿usted recuerda? Según la palabra. Hay cierto grupo de personas que tienen un convivio tremendo en el templo, están vendiendo cosas y animales y están en un desperdicio de tiempo, por así decirlo, porque pues la verdad que Jesús les quiso asegurar que ese no era el lugar y les aseguró diciendo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Así que me hacen el favor y se van. Yo lo estoy diciendo suave, ¿verdad? Pero usted y yo ya conocemos el pasaje, qué fue lo que ocurrió. Algunos teólogos dicen que Jesús se le manifestó esa ira santa, ese enojo santo, y los expulsó del templo. Y esto era algo que no podía de pronto la gente como entender de qué estaba ocurriendo, por qué Jesús tiene esta acción. Pero mire, hermanos, la Escritura dice que el celo de tu casa me consume, dice la Escritura. Qué bonito es cuando podamos llegar hacia esa misma meta de saber que el templo o el lugar donde adoramos al Señor, no porque sea un edificio bonito o no tan bonito, no vamos a dejar de adorarlo al Señor. Pero principalmente cuando la Escritura habla aquí, está hablando de tu corazón y de mi corazón. Porque eso es lo que la Escritura nos enseña a través de la palabra del Señor. Al día siguiente, el día martes, aparece Jesús, sí, hablando ahora con este grupo de fariseos, pero ellos están con ciertas preguntas sobre los impuestos. ¿Cuántos de ustedes ya los realizaron los impuestos? Amén, qué bueno. Yo también. Y ellos están hablando de ciertas cosas que están ocurriendo, pero solamente para provocar y para ver qué falla comete Jesús en las respuestas que ellos están interpretándole a Jesús. Hablan del gran mandamiento, hablan de ciertos temas, pero siempre buscando una cosita para que Jesús dudara o mirarle una falla, pero no la encontraron. ¡Qué bendición! No hay nada específico para el día miércoles, pero la tradición quizás está apuntando hacia algo, y es que Jesús llega al templo, porque él lo frecuentaba, ya lo dijimos, y en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, si no estoy llevando un poquito más el capítulo, entre 11 y 12 de Marcos, él está hablando allí en el templo sobre su glorioso regreso. Y está hablando de los últimos acontecimientos de su vida para su glorioso regreso. Para el día jueves,
Y lo tuvimos, ¿cuándo nosotros? El servicio de tinieblas, anoche, ¿verdad? Fue hermoso cuando el día jueves Jesús se presenta y está allí ante los discípulos celebrando la última cena. Hace el lavatorio de los pies, ya miramos en el Evangelio que nos explicaba esto, pero también enfrenta un tiempo de adoración con su Padre, porque está en el huerto de Getsemaní orando. No perdió la comunión con su Padre. Estuvo allí días antes de su arresto y de su crucifixión. Está hablando con su Padre a través de la oración. Ese día también es traicionado. ¿Recuerdan? También es negado. ¿Recuerdan quién lo negó? Y también fue arrestado. El día viernes, después de tanto vituperio, lo golpean, lo azotan, lo hieren, ponen esa corona tan difícil de pronto de que encajara en su cabeza, pero lo hacen de la manera como debía, según ellos, morir aquel culpable, pero que tú y yo estamos sabidos hasta el día de hoy que no era culpable y que no fue culpable. Pero lo hicieron así por la tradición que tenía que colocar en su cabeza esa corona de espinas. Después que todo esto sucede y ya va a la cruz y alguien ya pudo especificar un ladrón a su derecha, otro ladrón a su izquierda, viene esta referencia de las palabras últimas de Jesús en la cruz del Calvario. Hermosa trayectoria. Podríamos decir cómo nos alegramos de la muerte de un inocente, pero había un propósito en el corazón de Dios para que su Hijo único muriera para pagar por la culpa tuya y mía. Y esa es la elección que Dios hace para su Hijo unigénito. El sábado yace el cuerpo de Jesús allí en la tumba. Ya usted sabe cómo envolvían y cómo perfumaban, cómo embalsamaban estos cuerpos, un tipo de bálsamo, no porque realmente cambiaran la estructura o el físico de la persona, pero eran bálsamos. Estamos hablando de aceites y de cosas que preparaban y se llamaban bálsamos. Y el domingo, gloriosa resurrección, amén, que es el domingo que podemos decir culminante, cuando aquella resurrección de Jesucristo se hace palpable entre nosotros hasta el día de hoy, porque Él no quedó ahí, la muerte no pudo con Él, Él venció la muerte con poder y con gran gloria. Y en ese Salmo 31:5 que nuestra hermana leyó, dice que Jesús no fue superado por la muerte. Esta muerte no logró vencerlo a Él. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sabe algo especial en la vida de Jesús? A Jesús no le quitaron la vida. Yo diría, ¿perdón? No entiendo. Sí, le voy a decir por qué. En el término quitar, no está en la vida de Jesús en afirmar tal cosa. Jesús no se le quitó la vida, Jesús la entregó. Ahora sí, Jesús entregó su vida. Entonces Jesús dio su vida voluntariamente en el lugar tuyo y mío. Por eso, hermanos, mantengamos santa la Semana Santa. Mantengamos santa esta bendita semana. Pero dice la Escritura que aunque estas cosas acontecieron durante esa semana última de nuestro Señor Jesucristo, Él cruzó allí, cruzó esa línea para darnos a nosotros la victoria y estar en la victoria hasta el día de hoy o hasta el día que Él venga en gloria, o nosotros como iglesia o nosotros individualmente como personas seamos llevados a la presencia del Señor. ¿Cómo mantenemos santa esta Semana Santa? No esta, sino las que vengan, andando en santidad. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor.
La Escritura nos describe que Jesús venció la muerte y nosotros no vamos a tener otra oportunidad de poder ser reconciliados de nuestros pecados, de lo que afecta a nuestra vida, sino solamente por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y amigos que están allí conectados y han estado durante todo este servicio con nosotros, a ti extendemos también la invitación en esta noche, en esta tarde. Entrega tu vida al Señor y permite que cada celebración que llegue, cada conmemoración que llegue a la vida de nosotros, tengamos como centro único a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria y que a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor, todos puestos en pie, diciendo gracias, gracias Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más, gracias. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Cierra tus ojos. Una vez más, nuestro Dios y Señor, Salvador nuestro. Clamamos a ti, Señor, que esa salvación llegue a cada una de estas personas y a estos corazones, Señor. Ayúdanos a impartir de tu amor, de tu perdón, de tu paz, de tu misericordia, oh Dios. Ahora que el amor inconmensurable de Dios, la gracia de Jesucristo, su único Hijo, y la comunión permanente de su Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.